Saludos a todos nuestros hermanos en este día. Como falconiano, aunque atado con cuerda de amor en Bellavista, Valencia, he sido animado a decir algo con relación a nuestro amado hermano don Alcímedes Velasco y su servicio en la obra del Señor en Falcón y en Venezuela. Lo que puedo decir, con la ayuda del Señor, lo haré a la luz de algunas porciones de la palabra de Dios. Y la primera cosa que quiero decir es en cuanto a su designación en la obra. Para ello vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 y 9. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hoy por hoy no cabe duda que don Alcímedes fue designado por Dios para su servicio. En el año 1978, durante la conferencia en Puerto Cumarebo, ocupado don Alcímedes en los asuntos de la conferencia, él se movilizaba de un lugar a otro en los preparativos durante la conferencia. Un grupo de jóvenes estábamos reunidos esperando la hora del culto. Para aquel entonces, ese grupo de jóvenes estaba conformado por don José Reira, Eli Hidalgo y otros jóvenes. Cuando don Alcímedes pasó al frente de nosotros, uno del grupo dijo: Yo siento que este hermano va a ser un siervo del Señor. A esto añadió otro: Es que aún en la manera de caminar se le nota. Todos nos reímos por aquella observación, pero aprobamos el análisis que se estaba haciendo de él. La porción que hemos leído me hizo recordar aquel momento, que así como el Señor puso el sentir en aquella mujer para reconocer y ver en Eliseo a un varón santo de Dios, así también el Señor lo hizo con muchos, especialmente los siervos del Señor que para aquel tiempo estaban y están aún en la obra, y los ancianos de las asambleas indudablemente tuvieron que recibir la misma impresión de parte del Señor respecto a don Alcímedes, para ver en él un varón dispuesto y designado por el Señor para su servicio. Por tanto, no fue una sorpresa para muchos cuando el 19 de abril de 1980 él fue encomendado a la obra con el respaldo de las asambleas de Falcón y de los siervos del Señor. Qué maravilloso, hermanos, que el Señor nunca ha cesado de preparar y de levantar para su servicio en la obra a hombres que ya Él ha designado de antemano. Sencillamente Él pone ese sentir en el corazón de otros para su aprobación. Y eso fue lo que ocurrió con don Alcímedes en aquella fecha memorable en 1980. Ahora, la segunda porción está relacionada con su dedicación
a la obra del Señor. Y para ello vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía un futuro glorioso por delante, hablando humanamente. Pero llegó el día cuando él tuvo que tomar una decisión. Renunciar a todo aquello que le ofrecía el reino de Egipto. Los tesoros, las riquezas, el poder, todo ello fue puesto a un lado para identificarse con el pueblo de Dios, para sufrir con ellos y al mismo tiempo servir a ese Dios grande y maravilloso. Bueno, no cabe duda que don Alcímedes también pasó por esa experiencia. Él tuvo que tomar decisiones, pero una de esas decisiones fue renunciar a su empleo como jefe de área mecánica y de muchas otras perspectivas que le estaban ofreciendo. Por delante había un futuro prometedor, pero el servicio en la obra del Señor le llamaba. Y él tomó aquella decisión irrevocable, renunciar a todo aquello, como hizo Leví al banco de los tributos públicos para seguir a Jesús. Estamos seguros que después de 40 años, don Alcímedes no se lamenta de haber tomado aquella decisión, ya que fue la mejor decisión después de haber creído en el Señor, dedicarse al servicio de Él. Qué bueno que ese ejemplo sea seguido por muchos creyentes jóvenes que están en esa disyuntiva. Si abrazar las ganancias, los tesoros, todas las oportunidades que ofrece humanamente este mundo, o renunciar a todo esto para servir al Señor. Ahora, bueno, la tercera porción tiene que ver con su acción en la obra. Vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 18. El apóstol Pablo dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Primeramente, en cuanto a su acción en la obra, tenemos que ver lo que Dios hace por medio de sus siervos. El apóstol Pablo está reconociendo que
lo que él había hecho era Cristo quien lo había hecho por medio de él. Esto en relación a la predicación del Evangelio a los gentiles. Pero él dice con palabra y con las obras. No solamente predicaba el Evangelio de labios, sino que estaba respaldado con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y aquí tenía la aprobación de Dios en el anuncio del Evangelio. Y él dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Qué bueno que este ha sido el patrón seguido por todos los obreros a tiempo completo en la obra del Señor en Venezuela. Y don Alcímedes no escapa, no es la excepción. Gracias al Señor y la gloria sea para Él, que siguiendo este patrón, don Alcímedes ha llevado el Evangelio por pueblos, aldeas y ciudades, no solamente en Falcón, sino en otras zonas de nuestro país. Pero la acción ha sido impulsada por el poder de Dios, por la ayuda del Señor. De manera que hay pueblos que antes no conocían nada del Evangelio en Falcón, pero hoy en día hay testimonios, hay asambleas establecidas por la acción de hombres como él que Dios ha levantado. Siendo muchacho aún de 17 años, tuvimos el privilegio de un grupo de hermanos acompañar a don Alcímedes a la zona de la sierra y ver de cerca esa acción en la predicación del Evangelio. Sabemos que él lo hacía por amor al Señor, por amor a las almas y con la intención de enseñarnos algo a nosotros. En aquellos pueblos de la Cruz de Talatara, Caramón, Pecaya, Aracua. Realmente fueron pocas las ocasiones que tuvimos ese privilegio, pero sí oíamos de esa acción para aquel tiempo cuando él estaba comenzando en la obra del Señor. Pero en años posteriores, gracias al Señor, hemos oído y sabido de otras zonas donde se han levantado nuevos testimonios. Dabajuro, Curimagua, todos aquellos pueblos de la sierra y los pueblos de la costa, de Falcón hasta Tucacas, todo ello el Señor le ha dado ese privilegio a don Alcímedes de llevar el Evangelio. Sin embargo, hay otro aspecto también de esa acción. Y para ello vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es aplicable no solamente a don Alcímedes, sino a la mayoría de los siervos del Señor, de antes y del presente también. Él dice allí en el versículo 26, en caminos muchas veces. ¿Cuántas veces ha recorrido don Alcímedes esos caminos de Coro a la sierra, de Coro a Mirimire, a Jacura, a Tucacas? En caminos muchas veces. Luego, en peligros de ladrones. También la delincuencia
se ha levantado contra aquellos que sirven al Señor de alguna manera. Luego, peligros en la ciudad, peligros entre falsos hermanos. Estoy saltando algunas expresiones para resaltar otras. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? De manera, hermanos, que estas escrituras son aplicables a los siervos del Señor en Venezuela. Y don Alcímedes ha tenido estas experiencias. La preocupación por las asambleas. ¿Cuántas veces han tenido que dedicar tiempo y horas de viaje para visitar a una asamblea, para ayudar en alguna situación que está estorbando para la buena marcha de esa asamblea? Somos testigos de ello. La preocupación que hay en esos corazones. Bueno, eso tiene que ver con la acción. Pero damos gracias al Señor que la acción, aunque sí a través de los años desgasta el cuerpo. Ellos, y don Alcímedes, estamos refiriéndonos a él, gracias al Señor que como Caleb, espiritualmente hablando, él está fuerte a sus 75 años. De manera, hermanos, que la acción que el Señor le ha permitido tener a él en la obra del Señor ha sido una bendición para muchos pueblos y una bendición para muchas asambleas y una bendición para muchos hermanos. Pero finalizo en relación al galardón. Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Y sabemos que Dios no es injusto para pasar por alto lo que sus hijos, y en especial los siervos del Señor, hacen por amor a Él en la obra. Hay un galardón, don Alcímedes, hay un galardón, apreciados hermanos, que están en la obra. Y solamente aquel día va a revelar la magnitud de ese galardón. Esperamos pues que estas palabras sean de estímulo para los siervos del Señor, para don Alcímedes y para todos los hermanos que tienen el deseo de servir al Señor. Que el Señor siga prosperando su obra en Venezuela. Mi apreciado y hermano don Alcímedes Velasco. Vamos a considerar algunas escrituras. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Considerando sus 40 años en la obra del Señor, he de considerar y he leído algunas escrituras que nos ayudan a pensar lo que usted ha hecho en la obra del Señor por 40 años o más, y que el Señor lo ha utilizado para ser un instrumento en la obra del Señor. Y no cesamos de orar para que el Señor le siga ayudando, le siga dando fortaleza en este tiempo, para que continúe con la obra que el Señor le ha encomendado. Y si el Señor no ha venido aún, le siga dando fuerza hasta que Él venga o salgamos de este mundo. Pero hemos leído, considerando el caso de aquel hombre de Dios, cómo fue el caso de Epafras. Él era un hombre que el apóstol dice allí, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y eso me hace recordar que usted es uno de los que siempre está rogando encarecidamente por el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de su corazón? Que el pueblo del Señor esté firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Ese es el deseo de su corazón. Era el deseo de Epafras y he considerado yo que sea el deseo suyo también para el pueblo de Dios. Entonces que hemos leído el caso de este hombre de Dios, Epafras. El apóstol Pablo da testimonio de la gran solicitud que tenía este gran hombre de Dios, Epafras, en oración. No solo por los que estaban en Colosas, sino también por los cristianos en la Odisea y en Herápolis. Este hombre tenía un interés personal en el pueblo de Dios, que conocía e indudable que tenía una lista de oración muy larga. Y no sería sorprendente que recordase cada uno en oración, cada día. Y eso lo hemos visto en usted, don Alcímedes. Usted ha sido un ejemplo para nosotros, y que el Señor le ayude y le guarde siempre. Y que, como hemos leído allí, lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hemos leído allí en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el sentir, y pedimos al Señor que el Señor le ayude a usted, don Alcímedes, que finalice su carrera con gozo. El ministerio que recibió del Señor Jesús, que finalice con las fuerzas y que el Señor le ayude, le dé fortaleza en este tiempo. Sabemos que vivimos tiempos difíciles y la obra necesita hombres como usted para seguir adelante. Y realmente no hay palabras para expresar lo que sentimos de lo que del Señor hemos recibido. Y que el Señor le ayude junto a su esposa, su familia,
a marchar siempre y continuar la carrera que el Señor le ha encomendado. Realmente me sorprende lo de Epafra. Ese es un ejemplo para nosotros. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Yo estoy claro y seguro que eso lo hace usted también para con el pueblo de Dios. Usted ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y cuál es el deseo suyo? Bueno, que cada uno, que el pueblo de Dios marche, esté firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios le ha concedido a usted. Que el Señor le ayude. Siempre lo recordamos. Siempre recordamos sus buenas enseñanzas. Siempre recordamos los momentos que hemos estado juntos. Y pienso que el Señor le siga guardando, le siga protegiendo, le siga ayudando grandemente en todo lo que queda por realizar de la obra del Señor. Que el Señor le ayude, que le guarde en todas las cosas. Y no nos olvidemos, como dice el apóstol, hemos leído allí nuevamente, el apóstol Pablo escribe estas palabras ya en sus últimos tiempos cuando él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ninguno de nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, cuánto tiempo nos resta, pero cuán bueno es que aprovechemos el tiempo que nos queda. Y decir como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, don, que el Señor le ayude. Le ha ayudado en estos 40 años en la obra del Señor y le seguirá ayudando en lo que resta del tiempo que nos queda sobre esta tierra. Que el Señor le ayude y junto a su esposa siempre.